Compañeras, compañeros, batallón de fraternidad, todos juntos por la patria demostremos solidaridad. Compañeras, compañeros, batallón de fraternidad, todos juntos por la patria demostremos fraternidad. Contra el hambre luchemos erguidos, como pueblo valiente en acción, ganaremos si estamos unidos la recia batalla. La unidad del pueblo obrero colombiano. La CTC surgió en el año de 1935 como una respuesta del movimiento obrero frente al capital, con el objeto de servir a los intereses de la clase trabajadora colombiana. Fue un proceso que comprometió a los mejores luchadores que pugnaban por el reconocimiento de los derechos de asociación, contratación y huelga, exigiendo garantías al Estado colombiano. En la época se desarrollaba la industria nacional y se impulsaban grandes obras de infraestructura por parte del gobierno nacional en sectores de puertos sobre las costas atlántica y pacífica, como también en el río Magdalena, en ferrovías, carreteras y explotaciones de hidrocarburos y minas. Las fábricas demandaban más trabajadores que el modelo de producción fordista requería. Coincidió el acontecimiento de la creación de la CTC con los fenómenos en curso de la instauración del socialismo en el este europeo, el ascenso de masas en Asia, la crisis de la potencia industrial y militar de Estados Unidos y las nuevas relaciones sociales de producción, jalonadas por grandes inventos que se sintetizaban en las máquinas y herramientas que convocaban y centralizaban a la clase obrera. El papel de la clase obrera colombiana se presentaba como una fuerza combativa que exigía a los gobiernos garantizar los derechos en el trabajo, la seguridad social y la solución de los problemas sociales de educación, salud y vivienda para la población, producto del trabajo. Las ciudades crecían y demandaban nuevos bienes y servicios. La CTC surge a principios del siglo XX en unas duras luchas de los trabajadores, algunos, los artesanos, buscando que su trabajo sea respetado, buscando también aglutinarse en sindicatos. También la de los trabajadores petroleros que para esa época protestaban porque el petróleo había sido enajenado o ya se ha regalado a otras personas que luego se lo vendieron de una manera muy barata a las organizaciones o empresas petroleras de los Estados Unidos. La violación de los derechos humanos y laborales, la entrega de los recursos naturales, el irrespeto a la soberanía nacional fueron motivos de duras luchas de los trabajadores petroleros, ferroviarios, aserradores, de la construcción, bananeros, tranviarios, artesanos, choferes, etc. Y por otra parte, la represión con horrendas masacres cometidas por los gobiernos contra los inermes trabajadores. De esta manera fueron adelantando su trabajo de lucha, presentando pliego de peticiones, organizando sindicatos. Para esa época no existía reglamentación sindical, no había absolutamente nada de eso y generalmente las huelgas terminaban en tragedia, con muchos muertos, con muchos heridos, con muchos detenidos y los pliegos de peticiones sin resolver. Masacre de los artesanos. El 16 de marzo de 1919, se congregaron cerca de 1000 artesanos frente al Palacio Presidencial en Bogotá, para protestar contra el gobierno por su determinación de hacer confeccionar los uniformes para el ejército en los Estados Unidos, dejando sin trabajo a miles de compatriotas. La Guardia Presidencial ametralló a los inermes trabajadores, los persiguió y reprimió con gran violencia, dejando un saldo de 20 muertos, 18 heridos y 300 detenidos. En el año de 1924 se declara la huelga de los trabajadores petroleros contra la Tropical Oil Company en Barranca Bermeja. Después de 2 años de reclamaciones por parte de los trabajadores con respecto a salarios y condiciones laborales, especialmente
porque existía una enorme diferencia entre lo poco que devengaban los trabajadores colombianos con relación a los extranjeros. Esta huelga fue reprimida violentamente por las fuerzas militares y costó varias vidas de dirigentes sindicales, detenciones y destierro para otros. En 1927 se declaró otra huelga reclamando lo anterior y destacando el horario de trabajo de 8 horas. Sin embargo, también fue reprimido violentamente con similares trágicos resultados. Masacre de las bananeras. En 1928, dentro de una prolongada huelga, fueron citados los trabajadores la noche del 5 al 6 de diciembre en la plaza principal de Ciénaga, departamento del Magdalena, centro de la zona bananera. El motivo aparente era la negociación del pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Sin embargo, cuando la mayoría dormía, el ejército que había instalado ametralladoras en las esquinas de la plaza los acribilló, dejando centenares de muertos y heridos. Con estos antecedentes y un contexto ideológico que señala la necesidad de contar con una organización clasista de corte nacional que integre esfuerzo y acciones para demandar un espacio e influir en las decisiones políticas y contar con una base sólida para el ejercicio de la democracia que contribuya al progreso nacional y disminuya la enorme brecha económica y social de la sociedad de los años 20 y 30, ilustres y aguerridos dirigentes fundan la Confederación Sindical de Colombia el 10 de agosto de 1935. La dirigencia sindical con esto asentó su trabajo para poder defender los derechos de todos los trabajadores, no por sectores, sino todos en solidaridad de clase. Posteriormente vino una etapa de persecución y de receso y finalmente en 1958 vuelve nuevamente la CTC al campo de la lucha, se reestructura y ha venido trabajando hasta esta época en que hace frente contra el modelo neoliberal que quiere arrebatar todas esas reivindicaciones logradas con tan dura lucha en los años 30 y 40 y por supuesto buscar un futuro promisorio para el pueblo colombiano, un estado de bienestar, un estado social de derecho que se ha construido como lo ordena la Constitución Nacional. Bueno, la CTC ha venido realizando un proyecto muy importante donde se le ha permitido a que las mujeres trabajadoras nos involucremos en la dirección de la Confederación y también de las federaciones, de las seccionales y de los sindicatos. Para ello hemos trabajado para que a nivel nacional las mujeres sean reconocidas no solamente como mujer trabajadora, sino como mujer que pueda ejercer y defender sus derechos. De igual manera, también buscando la participación, la representación en todo el accionar sindical. ¡Viva! ¡Viva la mujer revolucionaria y combativa! ¡Viva! 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 Estamos invitando a todas las centrales obreras, a todas las organizaciones sociales de acabar con la pobreza por medio del empleo. Organizarnos y tenemos que abandonar los sectarismos y abandonar las exclusiones y abandonar un poco de defectos que hoy día hemos traído por ahí consigo la clase trabajadora colombiana. El mensaje para los trabajadores colombianos es que trabajemos porque la crisis económica, porque la crisis del medio ambiente, porque la crisis alimentaria y porque la crisis de derechos humanos no sea pagada por los trabajadores y los pobres de Colombia. La Federación de Trabajadores de Colombia, CTC, es una central obrera que está compuesta, por supuesto, por trabajadores y sindicatos, que tiene como su declaración de principios que es una organización clasista, unitaria, pluralista, autónoma, libre de toda clase de injerencia de patronos, de partidos políticos, de religiones y que solamente obedece a los lineamientos que representan los trabajadores y las trabajadoras. Compañeras, compañeros, batallón de fraternidad, todos juntos por la patria demostremos solidaridad.
compañeras, compañeros, batallón de fraternidad, todos juntos por la patria demostremos fraternidad. Contra el hambre luchemos erguidos, como pueblo valiente en acción, ganaremos si estamos